Muy buenas noches, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, tener esta plática Jurisconsultus Noctem hoy con el tema el juicio oral mercantil. Es un tema que nosotros hemos denominado como de mitos y realidades, ya que, si bien es cierto, el tema de la oralidad en materia mercantil surge en el año 2011, pues todavía sigue habiendo muchas áreas de oportunidad que nosotros en nuestra práctica cotidiana, pues debemos de actualizar, de mejorar, de pulir para que nuestro desempeño sea de la mejor manera posible. Yo quisiera partir de esta base o de este punto, destacando efectivamente que es en el año 2011 cuando se inicia el tema de la oralidad con el juicio oral mercantil y que más adelante pues se establece también el capítulo correspondiente a los juicios ejecutivos mercantiles orales. Bien. Hablar de la oralidad significa esto. La oralidad en realidad siempre ha estado presente. ¿Por qué? Porque todo buen abogado, en este caso postulante, pues siempre tiene que saber hacer un uso correcto de la palabra, tiene que saberse desenvolver en una audiencia y eso ha existido siempre, eso no es de ahorita, eso ha sido de siempre. Pero ahora, desde luego, pues ya a través de recintos creados ex profeso para que se lleven a cabo las audiencias orales y pues con la videograbación también correspondiente. En ese sentido, entonces, estimados amigos, debemos de decir que con la reforma, pues se implementan los artículos del 1290 bis al 1290 bis 50, donde se establece el tema de la oralidad. Ya en días pasados tuvimos nosotros una plática acerca de lo que es la determinación de la instancia por cuantía en materia mercantil. Y respecto del juicio oral, pues hablamos que de acuerdo a lo que establece el artículo 1390 bis, cualquier controversia de carácter mercantil para la cual la ley no establezca alguna tramitación especial deberá de seguirse en la vía oral, sin que para ello pues se tenga que partir de alguna cuantía y determinada, ni menor ni mayor. Por lo tanto, desde un centavo y hasta más, hasta todo, podemos nosotros llevar a cabo esta vía oral mercantil. Debemos de decir que la misma se confronta, si se me permite el comentario, con la tradicional vía ordinaria mercantil, prevista por el artículo 1377 del Código de Comercio, que parte de un mismo supuesto: toda aquella controversia para la cual la ley no establezca alguna tramitación especial se seguirá en vía ordinaria. Pero con esta situación, siempre y cuando la cantidad que se reclama por concepto de suerte principal sea aquella que establece el artículo 1339 también del Código de Comercio, para que un juicio sea apelable. En ese sentido, y hablando ya de la implementación de cuantías para este año 2025, hablamos nosotros de la cantidad de 890,462 pesos con 99 centavos en suerte principal, sin que para ello pues pueda incluirse intereses o cualquier otro tipo de accesorio legal. ¿A qué nos lleva esto, estimados amigos? Si yo, por ejemplo, demando en vía oral un juicio por el cual exijo el cumplimiento de un contrato mercantil y como consecuencia de ese cumplimiento el pago de una cantidad, pongamos la cantidad
de 400,000 pesos, solamente voy a poder promover la demanda correspondiente en la vía oral. No tengo otra alternativa. Pero si yo, por ejemplo, demando el mismo cumplimiento de contrato y como consecuencia de ello el pago de la cantidad de 2 millones de pesos por concepto de suerte principal, entonces ahí sí tengo la posibilidad de poder ejercer mi acción en la vía oral, ya que esta no establece ningún tipo de límite de cuantía, o también en la vía ordinaria mercantil, ya que esta suerte principal está por encima de estos 890,462 pesos con 99 centavos, que es la cuantía que entró en vigor apenas este 1 de enero y que permanecerá vigente hasta el día 31 de diciembre de este año. ¿Qué pudiera surgir aquí? Muchas veces me han realizado esta pregunta. Bueno, supongamos que estamos en el supuesto de los 2 millones de pesos. Mi acción es la de cumplimiento de contrato y como consecuencia de ello, el pago de la cantidad de 2 millones de pesos por concepto de suerte principal, que no sugieres. ¿Lo demando en la vía oral o lo demando en la vía ordinaria? Uno de los puntos a destacar, de acuerdo con lo establecido en los ya comentados artículos 1339 y 1377 del Código de Comercio, es que en el caso de la vía ordinaria mercantil, se contempla la posibilidad de impugnar a través del recurso. En este caso, recurso de apelación, o también podríamos hacer valer el recurso de revocación. En el caso de los juicios orales, no se admite ningún recurso como medio de impugnación. Si yo quisiera impugnar en el juicio oral, solamente lo puedo ejercer, solamente lo puedo hacer valer a través del amparo, yéndome a los supuestos de procedencia del juicio de amparo. Si es la sentencia definitiva, el amparo directo. Si es alguna determinación previa o posterior a la sentencia definitiva, el amparo indirecto, pero no existe, no se contempla como tal el recurso. ¿Por qué viene esto a colación? Por lo siguiente, para yo poder responder a este interrogante que ya en varias ocasiones se me ha formulado, les digo, si por mí fuera, yo lo promuevo en la vía oral. ¿Por qué? Porque los términos son más breves, porque el planteamiento de la litis se vuelve muy concreto, se da en la audiencia preliminar. En ese mismo momento se admiten pruebas y se señala fecha para la audiencia de juicio en la cual se realice el desahogo de las pruebas. Bien, yo lo haría en la vía oral. Pero si no domino el tema de la oralidad, o bien no me siento muy fuerte y prefiero acogerme al recurso en caso de que este fuera necesario, pues me iría por la vía ordinaria. Pero privilegiemos sobre todo el tema de la oralidad. Bien, esta oralidad, estos juicios orales, debemos de decir que tienen una parte escrita y una parte de oralidad. De entrada, la demanda que se presente tendrá que hacerse por escrito. Se forma un expediente por escrito. Se pronuncia un acuerdo por parte del juez por escrito. Se lleva a cabo una diligencia de emplazamiento que también constará en el acta correspondiente por escrito. Se contesta la demanda por escrito. Se desahoga vista con excepciones y defensas por escrito. Si hubiera reconvención, esta también
se promueve por escrito en el mismo en el que se contesta la demanda. Y el desahogo y la contestación a las reconvenciones por escrito y el desahogo de vista con aquellas excepciones y defensas que derivan de la contestación a la demanda reconvencional también son por escrito y constan en el expediente. Una vez que ya se ha desahogado esa vista con excepciones y defensas derivada del escrito de contestación a la demanda principal, derivada de la contestación a la demanda reconvencional, si la hubo, o habiendo transcurrido el término concedido para ese desahogo de vista sin que éste se haya dado, se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar que sí se desahogará, que sí se llevará a cabo bajo las reglas de la oralidad y que consta primeramente de una etapa en la cual pues se va a hacer la depuración del procedimiento por si hubiera algún tipo de excepción procesal. Posteriormente se buscará avenir a las partes a efecto de que puedan llegar a un convenio. De darse ese convenio, se formula y se aprueba en ese momento. De no darse el convenio, pues entonces se procederá a, en este caso, pues proponer o preguntar a las partes si hay posibilidad aquí de algún acuerdo sobre algún hecho no controvertido. Puede ser que sí, puede ser que no. Posterior a ello, preguntar si hay posibilidad de llegar a acuerdos probatorios. Puede ser que sí, puede ser que no. De no haber acuerdos sobre hechos no controvertidos o sobre aspectos o medios de prueba, entonces aquí se señalará fecha para que tenga verificativo, bueno, en este caso, lo que es la audiencia de juicio, previa la admisión que se haga de estos medios de prueba. Todo esto entonces en una sala de audiencias, en una sala de oralidad, se videograbará la audiencia correspondiente. Bien. Aquí va a ser importante destacar que en esta audiencia, en la audiencia preliminar, si no se llega a un convenio, entonces, pues quedará ya determinada la litis. Con los escritos de demanda, contestación a la demanda, desahogo de vista con excepciones y defensas, si hubo reconvención con el escrito de la demanda reconvencional, la contestación a la demanda reconvencional, el desahogo de vista con las excepciones y defensas derivadas de la contestación a la demanda reconvencional. El artículo 1390 bis 13 establece que será en estos escritos que acabo yo de destacar aquellos en los cuales las partes ofrezcan sus pruebas. De esos medios de prueba, si en la audiencia preliminar no hay acuerdos sobre hechos no controvertidos y no hay tampoco acuerdos probatorios, el juez admitirá aquellas pruebas relacionadas con la litis que estén ajustadas a derecho y se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio se procederá a la admisión de aquellos medios de prueba que, habiendo sido admitidos en la audiencia preliminar, se encuentran perfectamente preparados y están en posibilidad entonces de ser desahogados en esta audiencia de juicio. Estas pruebas se desahogarán en el orden que el juez establezca. Recordemos que el juez es el director del proceso y no está obligado
a acogerse o a seguir un determinado, una determinada línea. ¿A qué me refiero con esto? Lo lógico sería pensar que primero procederá al desahogo de las pruebas admitidas a la parte actora y que están debidamente preparadas, y que posteriormente se va a seguir con las pruebas admitidas a la demandada, debidamente preparadas para su desahogo. Pero ese orden puede variar y es entonces importante señalarlo. ¿Por qué? Siempre he comentado yo que en estas audiencias, tanto la preliminar como la audiencia de juicio, debemos aplicar como en pocos momentos de nuestra práctica profesional, incluso de nuestra vida, el aquí y el ahora. En ese momento y en ese lugar estoy en audiencia. El mundo se puede caer. Mi mente no debe estar más que enfocada en ese momento, en ese lugar que estoy en audiencia. Me olvido de otros casos, me olvido de problemas o situaciones personales porque el aquí y el ahora resulta fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque el juez como director del proceso, tanto en la audiencia preliminar que ya destacamos, al desahogar sus etapas, depuración del procedimiento, posibilidad de avenir a las partes a través de un convenio, acuerdos sobre hechos no controvertidos, acuerdos probatorios, admisión de pruebas y señalamiento de fecha para la audiencia de juicio, abre y cierra las etapas. Y si yo no estoy atento y me cierra una etapa donde era necesario hacer uso de la palabra para manifestarme y no lo hice, pierdo el derecho. Señalo un caso concreto. El juez admite pruebas y entre esas pruebas están las pruebas documentales. Le admite pruebas tanto a mí como a la parte contraria. No manifiesto nada. Cierra la etapa y abre la etapa por la cual se señala fecha para audiencia de juicio y quisiera yo objetar mis pruebas, ya no lo voy a poder hacer. Si no lo hice previamente en mi escrito de desahogo de vista o en mi escrito de contestación de demanda, dependiendo si soy actor o demandado, ya no voy a poder objetar. Perdí la oportunidad de hacerlo. Hablábamos de la audiencia de juicio. El juez va a determinar el orden en que se van a ir desahogando los medios de prueba. Si yo me confío a un cierto orden, pero el juez no lo sigue, pudiera yo también perder la oportunidad para manifestarme. Por eso, la concentración debe de ser total. Se desahogan las pruebas. Una vez desahogadas las pruebas, se abre la etapa de alegatos. Aquí sí se formulan alegatos, pero y puesto que estamos en una audiencia que se desahoga bajo las reglas de la oralidad, deberé formularlos en ese momento. No puedo presentarlos por escrito. Pudiera sí renunciar al derecho de formular alegatos, no es conveniente. Los formularé, pero de manera oral y van a quedar obviamente videograbados. Alegatos que a diferencia de lo que consideran algunos compañeros litigantes, sí son importantes. En los alegatos, el estilo para formularlos es libre. Pueden ser uno o varios alegatos. Puedo reforzarlos citando fuentes del derecho, fuentes formales como la ley, como jurisprudencia, como tratados internacionales, como doctrina. Perdón, estoy en esa posibilidad. Lo que es conveniente es siempre guardar el respeto y no denostar a la parte contraria. No es lo mismo que yo, por ejemplo, diga:
la parte contraria no justificó sus excepciones y defensas por esto y por aquello, que caer en aquel vicio, en aquella conducta indebida de decir, es a todas luces evidente la falta de capacidad y de conocimiento del abogado que representa a mi contraparte, ya que en ningún momento mostró aptitud y conocimiento del tema. Eso no sería correcto. Mucho menos podemos denostar al juez. Simplemente, porque si mi pretensión se encuentra debidamente acreditada y así lo debe declarar la sentencia que se pronuncie, y por qué no debe ser declarada procedente la pretensión de la parte contraria. Cerrada la etapa de alegatos, nuestro Código de Comercio establece que será en ese momento cuando el juez pronuncie sentencia, que si están las partes presentes, pronunciará los resolutivos de la sentencia y explicará brevemente el por qué llegó a esos resolutivos. Si no están presentes las partes, se reservará esa situación, ya no habrá esa explicación ni esa lectura de resolutivos. Bien. La carga de trabajo, la excesiva carga de trabajo que tienen los tribunales hoy en día, lo mismo que cuando se trata de expedientes voluminosos o de muchas pruebas que hay que valorar, le puede permitir al juez señalar, bueno, suspender la audiencia y señalar nueva fecha para la continuación de la misma en que se dé a conocer la sentencia correspondiente. Cuando se pronuncia la sentencia, sea de manera inmediata a los alegatos o en la continuación de la audiencia en fecha posterior, si están presentes las partes, el juez expondrá sus puntos resolutivos y por qué llegó a ello. Dará a cada una de las partes copia de esa sentencia para que en el término de una hora la lean, la revisen y si hubiera alguna situación de forma que tuviere que aclararse, lo manifiesten. Solamente de forma, no de fondo. A lo mejor algún error de dedo, algún error ortográfico, algún error en alguna cantidad. Exclusivamente ello. No un motivo de inconformidad. Errores de forma. Bien. Nos da entonces la copia, si ya no hubo manifestación de las partes, entonces pues ya se manifiesta eso en la audiencia y se cierra la misma. En la oralidad, comentábamos, no se contempla el uso de recursos como medio de impugnación. No hay apelación. A diferencia del juicio ordinario, en donde sí tenemos nosotros la posibilidad de hacer valer la apelación en términos de lo establecido por el artículo 1339. Recordemos que en vía ordinaria, la cuantía en suerte principal debe rebasar los 890,462 pesos con 99 centavos. Esta cantidad se actualiza cada año. El año pasado eran 857,316 pesos. Ahora es esta nueva cantidad. En la oralidad no hay recursos. El medio de impugnación contra la sentencia definitiva es el amparo directo y ahí me tengo que acoger a las reglas del amparo y hacer valer mi demanda de amparo ante la autoridad responsable, que es este juez que conoció del juicio oral, para que se presenta la demanda de amparo, la tiene por presentada el juez, emplaza a la contraparte como tercero interesado y remite lo conducente al tribunal colegiado de circuito para que éste resuelva dicho medio de impugnación. Bien, en términos generales, esto son las reglas del juicio oral mercantil.
Si se hace valer el juicio de amparo, estaremos a resultas de lo que determine la autoridad federal. Si no se hace valer, entonces ya lo correspondiente a la ejecución de la sentencia, a los incidentes que deriven de la propia sentencia, como pudiera ser la cuantificación de intereses, la cuantificación de alguna penalización, se hará de manera incidental, pero ya por escrito. Realmente la oralidad fue tanto en la audiencia preliminar, como en la audiencia de juicio. Después se retoma la parte escrita. Ahora bien, del artículo 1390 bis al 1390 bis 50 se habla del juicio oral mercantil. Posteriormente hablaremos nosotros, o la ley, el Código de Comercio establece el artículo 1390 ter y subsecuentes que se refieren al juicio ejecutivo mercantil oral. Continúa vigente el juicio ejecutivo mercantil tradicional, por darle algún nombre, pero se contempla también el juicio ejecutivo mercantil oral. Para ello, el artículo 1390 ter nos dice: en aquellos asuntos donde se haga valer la vía ejecutiva a partir de documentos que traigan aparejada ejecución y se reclame una cantidad de acuerdo al artículo 1339 y hasta de 4 millones de pesos en suerte principal, se seguirá la vía ejecutiva mercantil oral. Si es una cantidad inferior o superior a los 4 millones de pesos, se seguirá en la vía tradicional. Voy a puntualizar. El rango aquí es de 890,462 pesos con 99 centavos y hasta 4 millones de pesos. Si estoy yo en ese rango, entonces tengo que promover la vía ejecutiva mercantil oral. Necesariamente no tengo otra posibilidad. Pero si yo demando, por ejemplo, en suerte principal, 390,000 pesos, tengo que seguir el juicio ejecutivo mercantil tradicional. O si demando 4,200,000 pesos, también es juicio ejecutivo mercantil tradicional. Bien, este juicio ejecutivo mercantil oral, para los efectos del requerimiento de pago, embargo de bienes, emplazamiento, contestación de demanda, desahogo de vista con excepciones y defensas, sigue las reglas del juicio ejecutivo mercantil tradicional, prevista del artículo 1391 al 1414 del Código de Comercio. Pero una vez que se fija la litis ya con contestación de demanda y con escrito de desahogo de vista con excepciones y defensas, o entramos al tema de la oralidad, con audiencia preliminar y con audiencia de juicio bajo las mismas reglas del juicio oral que acabamos de comentar apenas hace unos momentos. Una vez que hay sentencia, se retoma el tema de la parte escrita. Comentario importante al respecto. En el juicio ejecutivo, sea tradicional o sea oral, la litis se conforma solamente por demanda, contestación de demanda y escrito de desahogo de vista con excepciones y defensas. La vía ejecutiva no permite reconvención. Es un juicio de litis cerrada y por lo tanto no hay reconvención. Mientras que la litis en el juicio oral, oral como tal, oral en estricto sentido, puede formarse tanto de demanda, contestación de demanda y escrito de desahogo de vista, o bien puede conformarse de demanda, contestación de demanda, reconvención,
desahogo de vista con excepciones y defensas en lo principal, contestación a la demanda reconvencional y desahogo de vista con excepciones y defensas derivados de la contestación a la demanda reconvencional. Muy importante, porque de esos escritos que fijan la litis es la oportunidad procesal que tenemos para hacer valer nuestros medios de defensa. Diferencias. 9 días para contestar la demanda oral mercantil, 8 días para contestar la ejecutiva mercantil oral. Contestaciones que deberán de llevar las pruebas correspondientes, lo mismo que la demanda, lo mismo que los escritos de desahogo de vista. La oralidad se rige por diversos principios. El principio de inmediación. El juez debe mediar entre las partes, debe buscar, en este caso, pues avenir a las partes, proponerles o llevarlos a medios de conciliación. Esa debe ser una función del juez. Y en eso estriba precisamente el principio de inmediación procesal. No solamente que esté sentado en su curul, sino que busque alternativas de una amigable composición. El principio, pues, de oralidad, que ya destacábamos que en la audiencia debe ser todo de manera oral. No hay ningún tipo de escrito que podamos hacer valer, ni en la audiencia preliminar ni en la audiencia de juicio. El principio de publicidad. Hay salas de audiencia, puede haber personas ajenas a las partes que presencien la audiencia. Principio de concentración. Todo se va a desahogar en la audiencia, nada puede desahogarse fuera de la audiencia. El principio de contradicción, que es fundamental, no es nada grave. La gente indebidamente se alarmaba cuando escuchaba, por ejemplo, en la materia penal, el procedimiento acusatorio adversarial y un principio de contradicción, y no es grave, al contrario, es el derecho de las partes de controvertir pruebas, manifestaciones de la parte contraria. En este caso, pues es un principio que busca mantener un equilibrio procesal y que me permite manifestarme, objetar documentos. Fundamental. Todo esto entonces son esos principios. El principio de unidad de vista, donde todo se lleva a cabo en estas dos audiencias. Son aspectos que hay que tomar de verdad en cuenta. Señalaba yo lo siguiente y quisiera yo manifestarlo con todo respeto, estimados amigos. Cuando entró el tema de la oralidad, había abogados que se acercaban al suscrito con una cara de espanto, de terror. Es que ya entró la oralidad, ¿qué vamos a hacer? Yo les respondía, lo que siempre ha hecho usted, señor abogado, señora abogada. Audiencias ha habido siempre. Todo buen abogado postulante siempre debe saber hacer un correcto y oportuno uso de la palabra en las etapas o momentos correspondientes. Ha sido antes y es ahora, con la salvedad y novedad de que es en una sala de audiencia, de que se videograba la audiencia, de que tenemos el derecho al final de la audiencia de cualquiera de las dos de solicitar que se nos dé copia del video y copia también del acta mínima de audiencia, pero la oralidad ha existido siempre. El juicio agrario que entró en vigor con la nueva ley agraria en 1992 se desahoga totalmente bajo la oralidad. Los juicios laborales previo a los vigentes, aquellos que se desahogaban y que de hecho se siguen desahogando en las juntas de conciliación y arbitraje, son bajo reglas de la oralidad.
Ahorita se siguen desahogando aquellos asuntos pendientes. Sabemos que ya hay tribunales laborales que se desahogan bajo la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero bueno, es independiente. No temamos a la oralidad, pero sí sugiero, y lo vuelvo a reiterar, que son audiencias que nos obligan a concentrarnos en un aquí y en una ahora. El juez abre y cierra etapas. Si yo pierdo alguna etapa, pierdo el derecho de poder hacer valer lo que pude haber manifestado en esa etapa. ¿Qué sugiero yo también en los usos de la palabra? Es mi opinión. Ser muy concretos en nuestras manifestaciones. Evitar lenguaje complicado. Saber qué etapa es la que se está desahogando para que mi manifestación corresponda perfectamente a la etapa en que nos encontramos y no ser reprendido por el juez en el sentido de que éste pudiera decirme, licenciado, no corresponde su solicitud, su petición o su manifestación a la etapa que nos encontramos nosotros desahogando en este momento. Bien, pues estimados amigos, propiamente tenemos con esto de manera muy general lo que es el juicio oral. Ya más adelante estaremos haciendo del conocimiento de todos ustedes a través de las redes sociales nuestro taller del juicio oral mercantil que se llevará a cabo en 4 sesiones donde analizaremos tanto escritos de demanda, contestación de demanda, reconvención, desahogo de vista, donde se simulará tanto la audiencia preliminar como la audiencia de juicio. Analizaremos la forma en que se deben de formular preguntas en la prueba confesional, interrogatorio en la prueba testimonial, cuestionarios para la prueba pericial, la forma en que debemos de pronunciar nuestros alegatos, el contenido de la sentencia y los medios de impugnación con los cuales nosotros podemos impugnar la misma, que ya destacábamos será a través del juicio de amparo al no contemplarse ningún recurso como medio de impugnación. Muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en nuestra plática que Buró Jurídico Investigador y su servidor José Miguel González Sánchez presenta. Muchas gracias, ya nos escuchó esta última parte. Muchas gracias a todos ustedes y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, maestro José Miguel, por la gran conferencia del día de hoy. En este momento los micrófonos ya están abiertos por si alguien desea una pregunta o quiere expresar alguno al respecto. También invitarlos cordialmente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Esta conferencia en este momento fue grabada simultáneamente con nuestras redes sociales, que las cuales también ustedes pueden consultar. ¿Alguna duda que alguien tenga? Tiene el uso de la voz al momento de abrir su micrófono, por favor. Están preguntando, maestro José Miguel, ¿existen pautas de conducción de las audiencias en el juicio oral mercantil? Bien, aquí para responder esta pregunta es importante destacar lo siguiente. El juez es en este caso el director del proceso. Las etapas están perfectamente destacadas, las comentábamos, tanto las de la audiencia preliminar como las de la audiencia de juicio. Sin embargo, en cuanto la pauta nos las marca la ley y el juez la va a ir abriendo y cerrando las etapas, pero no podemos pasar por alto
estilos en que cada uno de los impartidores de justicia va desahogando sus audiencias, el tipo de vocabulario que manejan. Y de igual forma, el cómo nosotros nos vamos a expresar en cada una de estas etapas. En anteriores talleres y en nuestro próximo taller, veremos algunas de estas pautas, sobre todo dirigidas a cómo hacer el uso de la palabra en cada una de las etapas, más allá del estilo personal de expresión que tengamos cada uno de nosotros, hay pautas que sí son importantes. Simplemente detallo una. Inicio con el uso de la palabra que el juez me concede, con su venia, señor juez, señora jueza. Termino mi uso de la palabra, es cuanto, señor juez, es cuanto, señora jueza. Solicito permiso para esto, con fundamento en este artículo del Código de Comercio, de alguna otra ley mercantil, solicito aquello para un mejor entendimiento, suponiendo sin conceder mi contraparte, usía. Vamos a ver una serie de vocabulario que se sugiere para el ejercicio de esa práctica. Los estilos son personales, pero hay términos que son importantes y sobre los que nosotros vamos a trabajar para hacer un correcto uso de la palabra. Por ejemplo, para no reiterar siempre el suscrito, sin puedo yo decir el discente, en ejercicio de la voz, puedo buscar otro tipo de términos que nos llevan a un mismo significado, pero que hacen más correcto el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro José Miguel. ¿Alguien más tiene una duda? Por favor, pueda abrir su micrófono. No tenemos más dudas, maestro José Miguel. Por favor, últimas palabras de su conferencia. Claro que sí, maestro Jorge, con mucho gusto. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes la presencia en esta plática y hacerles la cordial invitación a que nos sigan en las redes sociales y estar pendientes de nuestros próximos talleres, que son en un sentido eminentemente procesal, ya que hacemos el análisis de documentos y hacemos también la simulación de las audiencias correspondientes y revisamos puntos como este que ahorita se destacaba, ¿no? Si hay pautas para el desahogo de las audiencias y para una debida manifestación y expresión de cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima.